Muy buenos días, este es el video número 231 y el tema de la palabra ya lo hemos analizado desde muchos ángulos, hemos profundizado en ello y hemos aquí hemos podido entender mejor lo que es la creación de Dios, cómo Él fue dándole forma a todo lo que vemos actualmente y dejó ahí todas las instrucciones entonces para que el ser humano pudiera alcanzar la salvación, para que poder hacerlo viable el camino, de manera que el ser humano no se justificara ante Dios diciendo, verdad, que estaban en la ignorancia y que nunca se enteraron de nada. Y la verdad es que el mensaje siempre ha estado a la mano del hombre, aquí desde los tiempos de Jesucristo, siempre estuvo ahí, presto, Dios para poder entonces enseñar el camino. Así que el ser humano no tiene excusa en esto, ya no hay argumento que exista que que puedan presentarse ante Dios y decir, Señor, aquí somos inocentes. Aquí nuestro Señor Jesucristo, aquí en el libro de Apocalipsis, aquí al final, aquí en el capítulo 22, versículo 11, Él dice lo siguiente. Aquí dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que Dios este planteamiento de nuestro Señor es que aquí primero que todo Dios eh, él es esta su creación, ¿ya? Este es la creación de Dios y esto todo lo que vemos, Dios creó todas las realidades y entonces eh, lo que aquí nuestro Señor nos indica diciendo, bueno, usted eh, es injusto, entonces siga su camino. ¿Me entiende? Si usted encuentra que está bien cómo ha llevado su vida, ¿ya? Si usted encuentra que ese camino es el correcto y que usted no le ha hecho daño a nadie, entonces nuestro Señor dice, continúe, continúe. Si usted está contento y conforme con eso, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Y dice, y el que es inmundo, entonces sea inmundo todavía, y luego todo lo demás, ¿cierto? Como dice, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese. En el fondo, la decisión que cada uno tome, uno es responsable, ¿ya? Pero la advertencia siempre estuvo ahí, nuestro Señor ahí en Deuteronomio 30, 19, Dios dice ahí, mire, hay aquí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego le dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ve? El ser humano tiene que tomar decisiones. ¿Ve? Dios no va a tomar decisiones por nadie. Y no puede hacerlo porque entonces atrofiaría su creación y su propósito que Él tiene para el hombre. Por eso aquí Dios le habla, cuando dice, y el que es inmundo sea inmundo todavía, ¿sabe? Mire, aquí a Dios no le interesa de la manera que usted viva. A Dios lo único que le interesa es que si usted ya lo busca a Él y usted conoce su palabra y conoce su ley, entonces que cumpla con el propósito. ¿Ve? El propósito por el cual uno vino aquí a la tierra.
y no hay más, no hay más. Ahora, si a usted le gustó o no le gustó el propósito ya que Dios tiene, a Dios no le interesa. ¿Sabe? Yo aquí hay muchas personas en el mundo que se han empeñado en decir que, y muchas religiones también, en que Dios los ama, ¿cierto? Dios los perdona, Dios, y la persona nunca le hablan de, le hablan de arrepentimiento, pero nunca le dicen que, de qué es lo que tiene que arrepentirse y cómo funciona todo este mecanismo. Así que el ser humano a Dios no le interesa, ¿ya? A Dios no le interesa aquí cómo usted viva. Aquí Dios dice, yo vengo pronto aquí, ¿ya? Y entonces para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que Dios le dará, ¿ya? Dios dice, bueno, mira, aquí yo te di la vida, te di un cuerpo, te di la palabra, te di muchos dones ahí que la persona puede aquí para que pudiera trabajar, para que pudiera entonces eh, pudiera llevar su vida ya de una manera decente. Y bueno, hiciste mal uso de todo eso, entonces no sirve porque echaste a perder toda la creación que yo te he dado, ¿ya? Todo lo que te entregué, tú lo corrompiste y entonces aquí lo echaste a perder, por lo tanto ya no tiene esto ningún valor. Así que la persona misma se autodestruye, la persona. ¿Bien? Ves que la persona comete un pecado, ves que hace maldad, se está atentando contra sí mismo. Aquí es como ponerse una pistola aquí en la sien y dispararse, porque está corrompiendo su alma. Y la corrompe porque no es compatible. ¿Ve? El pecado nunca ha sido compatible. De hecho, el sistema de la formación que tenemos no es compatible con el ser humano. Por lo tanto, por eso está el trabajo de la conversión. Trabajo donde dice que hay que sacar aquí hay que sacar la formación que uno tiene, que es incompatible, y poner una formación que es compatible, que es la formación que nos trajo nuestro Señor Jesús a través del mensaje del Evangelio. Así que aquí esta declaración de nuestro Señor Jesús, aquí donde Él dice claramente que aquí usted puede vivir como quiera, ¿ya? Usted puede vivir como quiera, pero eso tiene un precio, ¿ya? Dios no, porque el ser humano nunca, nunca ha sido dueño de su vida. Aquí nadie puede ir a Dios y decir, Señor, bueno, pero era mi vida, yo tenía la opción de escoger cómo vivir. ¿Ya? Y Dios le va a decir, sí, tenías la opción de escoger, ¿ya? Pero esta era el camino a la vida. Esta era la manera que tenías que escoger. Pero escogiste mal. Y entonces te corrompiste, igual que todo el resto del mundo. Así que por lo tanto no sirve. Uno se inutiliza a sí mismo. Uno se hace inútil su propia existencia. Y aquí, por eso todo esto se manifiesta a través de la palabra, todo esto se ejecuta, Dios ejecuta toda su obra a través de la palabra, y por eso el cristiano trabaja con palabras. ¿Ya? Todos aquí, en realidad todos los cristianos deberían estar trabajando con las palabras, ¿ya? Pero aquí lamentablemente las religiones se han extraviado ya tanto que en realidad y hay una confusión tan grande que es muy difícil saber qué es blanco y qué es negro. Aquí hay
es lamentable lo que sucede hoy en día. Por eso la verdad de Dios, sabe, solamente algunas personas van a poder alcanzar los objetivos, y no sabemos la cantidad ni número ya de quiénes serán los justos ni quiénes serán las primicias. Esa información tampoco sale en la Biblia. Así que vamos a seguir aquí entonces profundizando en las Escrituras. Lo que yo quería aquí poner un poco más de énfasis es en la actitud que tiene nuestro Creador hacia su creación. Él, toda su creación, Él puso la actitud de amor, ¿ya? Una actitud entregada, una actitud aquí sabiendo que ya nunca más serán dos solamente ahí en la eternidad, sino que ahora serán una familia. Y está el Padre, entonces el Hijo, ya, y varios hijos más, ¿cierto? Que Dios, con los cuales Dios está trabajando. Y esas son las primicias, ¿ya? Las primicias. Y luego vienen entonces los justos, ¿ya? Pero el énfasis estaba puesto ahí en las primicias. Y luego todo lo demás. Así que todo lo demás que fue creado por causa de los justos, ¿ya? O sea, perdón, por causa de las primicias, porque la motivación central que Dios tiene es la familia de Él, ¿ya? Aquí es Dios con su familia. Y luego su misericordia fue extendida también, ¿ya? Fue extendida aquí a los justos, ¿ya? Y luego a todos los demás, ¿cierto? La persona podía entonces en estos tiempos, en estos 2000 años, ya podía acercarse a Dios y ser parte de los justos, ser parte de los escogidos, ser parte de los llamados, ¿ya? Y entonces, pero eso era solamente por misericordia, por eso a Dios, tal como lo leímos ahí en Apocalipsis, si usted quiere vivir de esa manera, adelante, viva, porque esa es una parte, Dios es indiferente a esa parte de la creación. Aquí lo único que, como leímos ahí en el libro de Juan, la motivación más importante, Jesucristo le dice al Padre, ¿ya? Que Él hará que ninguno se pierda, ¿ya? Ninguno de los que Dios le dio se pierda. Y eso está hablando de la familia, ¿ya? Eso está hablando de la familia, no de los justos. La creación de los justos, Dios dice, mira, aquí está el camino, ¿ya? Y te vamos a ayudar y te vamos a hacer toda ¿ya? Y tienes que llegar hasta el final para que seas salvo. Tienes que llegar hasta el final y tienes que perseverar en ello para que puedas alcanzar la salvación. Pero si tú decides quedarte botado en el camino, entonces no se puede hacer nada. Dios lo dejará botado simplemente, ¿ya? Y la persona retrocede. Así que esa es la indiferencia de nuestro Padre. Nuestro Padre sí se puede convertir en un Dios siempre que uno se interese por su propia vida. Pero aquí Dios no es condescendiente, ¿ya? Y aquí Dios, para Él, los seres más importantes y que lo motivan y lo movieron a hacer toda la creación del universo, era su familia, ¿ya? Ese era el centro motivacional de parte de nuestro Dios. Lo demás, si se salvaba, se perdía, daba lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, ojalá que todo se salvara, ojalá, pero sabe, Dios no iba a andar detrás de los caprichos del ser humano, ¿ya? Y no iba a andar detrás de la irreverencia, de la falta de respeto, ¿cierto? No iba a andar él aquí rogando a nadie,
¿ya? Lo tomas, vives. Lo dejas, te mueres. Así de categórico es nuestro Dios. Por lo tanto, por eso es importante conocerlo como es, ¿ya? Y despejar aquella mentira, ¿ya? Aquella mentira que dice que Dios te ama, Dios se preocupa por ti, Dios te va a proteger, Dios... No, hay que despejar esa mentira, porque aquí la decisión, si usted toma una decisión acertada, ¿ya? De buscar a Dios, ¿ya? Y de obedecer a su ley para poder alcanzar la salvación, entonces Dios estará tremendamente interesado en usted, ¿ya? Y Dios le dará todo lo necesario para que usted pueda llevar a cabo esa tarea. Pero si usted dice, bueno, es que mi tarea es hacer una empresa o mis planes de vida están primero, ¿cierto? Mis estudios en el colegio, mi universidad, mi profesión, ¿cierto? Y mi matrimonio, y mis hijos, y mi hogar. Si usted cree que eso es importante, ¿qué dice Dios? Continúe, adelante, no hay ningún problema con eso. Pero, ¿sabe? Usted se muere. Se muere, porque eso nunca fue el propósito de Dios, que el ser humano se quedara en esa condición, sino que está bien, ¿ya? Que uno invierta en su vida, en una buena educación, que invierta, que haga todo lo que quiere, que progrese, incluso que puede llegar a tener mucho dinero si quiere, pero tiene que cumplir con el propósito, ¿eh? Porque Dios no va a hacer algo, ¿cierto? Va a crear seres, ¿ya? Que después no les sirven para nada, ¿ya? Seres que se corrompieron, seres que pisotearon, ¿cierto? Todo lo que Dios les había dado. O sea, aquí Dios les dio un cuerpo, Dios les dio una mente, y todo lo corrompieron, todo lo aquí lo sometieron al pecado. Entonces Dios dice, oye, lamentablemente tú escogiste. Aquí tú tomaste malas decisiones, todo, pero eso tiene un precio. O sea, eso no. Aquí Dios dice, porque ahí en su ley, Dios dice, no tomará a nadie por inocente. ¿Ya? Dios no tomará por inocente aquí a nadie, aunque haya permanecido en la ignorancia. Pero, ¿sabe? La persona tenía que haberse preocupado de buscar a su creador, ¿ya? Y de haber buscado, ¿cierto? Aquí la vida que Dios le estaba ofreciendo. Pero la soberbia, ¿cierto? Aquí la altivez, todos estos pecados que el ser humano, ¿cierto? Cree que lo que es por su propio esfuerzo, es por su propio sacrificio, es por su propia... y no sabe que es Dios quien le entrega todo eso, y de que existe y respira, porque Dios lo quiere así, ¿ya? Así que la persona, aquí todos deberíamos estar agradecidos, ¿ya? Y dobladas nuestras rodillas ante Dios para poder dar gracias, ¿ya? Por lo que Él nos ha entregado a cada uno. A algunos les dio poco, a otros mucho, ¿ya? Y aún así, por lo poco o por lo mucho, hay que estar agradecido porque esa es su voluntad. Así que por eso a través de la palabra, ¿ya? A través de la palabra podemos saber y entender lo que es nuestro creador, ¿sabe? Pero no un creador, ¿ya? Aquí que la gente tiene, ¿verdad? Que puede llegar a este mundo y puede hacer lo que quiera, y aún así Dios lo va a recibir. Y Dios le va a decir, mira, bienvenido aquí, ya, aquí te vamos a cuidar, te vamos a proteger, mira, no te preocupes, aquí todos los que quieran hacerte mal, entonces vamos a correrlos a todos ellos. No, no, entonces usted tiene un Dios equivocado, porque Dios no es así. Y por eso es importante conocer la realidad de quiénes son nuestros creadores, ¿ya? Y por qué llegamos a este mundo y qué es lo que vinimos a hacer aquí, ¿ya?
y, y buscar el camino hacia la vida. Así que vamos a seguir aquí indagando en las Escrituras, porque aquí estas Escrituras nos enseñan. Entonces, ¿quiénes nos enseñan a profundizar y a conocer hasta llegar hasta el corazón de nuestro Creador? Entrar en el corazón para saber sus pensamientos y saber quién es y saber cuál es lo que Él quiere de nosotros. Aquí en Primera de Corintios, aquí habíamos quedado, esta escritura es la que nos correspondía leer, aquí en Primera de Corintios 12, versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿ya? Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y aquí hay aquí hay un valor y hay un principio. ¿Ya? Aquí hay un principio muy importante que debemos de entender, porque escrituras como estas son las que nos van revelando la realidad del ser humano y la realidad de Dios, porque es Él quien entrega todos estos dones. ¿Ya? Y aquí dice, es dada por el Espíritu, aquí palabra de sabiduría, palabra, ¿ya? A través del Espíritu, aquí a través de la razón, a través del espíritu humano, Dios le entrega palabra, ¿ya? Dice, palabra de sabiduría, ¿ya? ¿En qué consiste esta palabra de sabiduría? ¿Cierto? En que le da habilidades al ser humano, tal como salen ahí en la parábola, ¿ya? Ahí en la parábola de las minas, perdón, sí, de las minas y la parábola de los talentos, ¿ya? Ahí Dios le entrega una porción de capacidad al ser humano, ¿ya? Y la desarrolla, ¿ya? Si es un cantante, se vuelve un profesional, ¿verdad? Aquí, o si tiene cabeza ahí para los números, o tiene cabeza para retener mucha información, ya se volverá tal vez alguien importante aquí con una profesión, ¿ya? En la que tal vez alcancen muy pocos, y así irá entregando capacidades ya para cumplir diferentes funciones aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí desde el que saca la basura en la calle hasta el ingeniero, el arquitecto, el doctor, ¿cierto? Aquí el biólogo, el químico, ¿verdad? Profesiones que son muy difíciles y que solamente algunos pocos la pueden alcanzar. Por eso aquí Dios reparte, ¿ve? Y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ¿ve? Y a otro le va dando diferentes dones, ¿ve? Pero es Dios quien lo entrega, ¿ve? Es Dios quien reparte, ¿verdad? Uno no puede ir ante Dios y decirle, Señor, pucha, aquí al vecino eh, eh, le diste el don, ¿verdad? Y a mí no me diste muy poco, ¿ya? No, esa es la voluntad de Dios. Aquí lo que Dios pone, Dios le entrega las capacidades, ¿ya? Para que cumpla diferentes funciones en la vida, y la persona entonces pueda realizarlas, ¿ya? Pero todo esto es dado por nuestro Dios a cada uno, y Dios lo hace responsable. Lo mismo que dijimos aquí, Dios lo hace responsable de cómo lo va a utilizar. Si lo va a utilizar para el bien, ¿ya? Para prestar servicio a su prójimo, o si lo va a usar para corromper, ¿cierto? Lo va a usar aquí para, para el robo, para la mentira, ¿verdad? Aquí para hacer daño a las personas. Y así, palabra. Entonces, y esto es lo que debemos de tener en cuenta. Aquí, y esto también tiene otra lectura también, porque también lo sitúa dentro de lo que es el camino,
el camino, cuando habla de palabra de sabiduría, aquí hay que entender que cuando menciona la palabra sabiduría, no se refiere exclusivamente eh, aquí a la palabra de Dios y a la Biblia. ¿Ya? Como que ahí es donde se encierra todo eso y se usa exclusivamente para eso. No, no, no. Aquí la palabra sabiduría es una palabra que se utiliza aquí para si la persona, por ejemplo, tiene un don, ¿ya? El don del estudio, entonces sabrá cómo hacer, ¿cierto? Esos estudios en la forma correcta. ¿Ya? Aquí le dará el cauce correcto, ¿ya? A la persona. O sea, en el fondo tendrá dominio sobre lo que sabe, sobre lo que entiende, ¿ya? Tendrá un buen dominio, ¿ya? Si es, no sé, pues si es un veterinario, por ejemplo, tiene ese don, ya para atender a los animalitos y todo, y entonces tendrá buen dominio, ¿ve? Es un hombre sabio en ese aspecto para poder entender ya todo lo que significa una mascota, lo que significa el cuidado, su alimentación, lo que significa aquí, ¿ve? Él tendrá pleno dominio sobre todos los conocimientos que necesita para ejercer su profesión. ¿Ya? Entonces aquí ve, hay palabra de sabiduría, ¿ya? Aquí, ¿ve? Eh, y a otro, ¿cierto? Palabra de ciencia, ¿ya? Aquí, para poder entender. Entonces todo lo, lo demás, ¿cierto? Y muchas cosas Dios ha ido entregando a través de los tiempos que el hombre ha ido necesitando, ¿cierto? Y Dios le ha ido entregando. ¿Ya? Aquí miren lo que pasó con la invención del auto, de los aviones, la invención de los televisores, ¿cierto? La tecnología, lo que vino. De muchas maneras Dios le ha ido entregando estos dones, ¿ya? Y, y para que el ser humano entonces pueda tener dominio, ¿cierto? Real sobre las cosas. ¿Ya? En esto consiste la sabiduría, pero también se usa también en la Biblia y también, si uno es estudioso de la palabra, entonces uno también tendrá esa sabiduría y quiere decir tendrá buen dominio de la palabra de Dios, tendrá buen dominio en los conocimientos, en el entendimiento. Aquí conocerá toda la ley. Ya hemos visto aquí, vamos en el video 231, cómo Dios ha ido agregando tanta información. Y hemos visto que el camino de Dios es un camino complejo, no es un camino fácil. ¿Ya? Por lo tanto, si la persona busca a Dios, Dios le entregará el don, ¿ya? De la sabiduría, aquí de la palabra. ¿Ya? Dios le agregará lo que necesita entonces para que pueda alcanzar la salvación. ¿Ya? Yo le he relatado, ve que yo era muy malo para los estudios y era muy torpe con mi boca, ya tenía ahí muy poco entendimiento y, y era torpe con mis labios, aquí desubicado, qué sé yo. Era un desastre, la verdad. Y yo creo que en esa palabra se resume todo, ¿no? Y era un desastre, la verdad. Pero cuando uno se acerca al camino de Dios, Dios le empieza a agregar entonces todos estos dones, aquí como dice, ¿ya? Y a otras palabras de ciencia según el mismo espíritu, porque todo proviene de parte de Dios. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Ya? Si no creísteis en vano. ¿Ya?
Veamos lo que esto significa. Aquí, Primera de Corintios, entonces, 15, versículo 2. Dice, por el cual, asimismo, ¿ya? Si retenéis la palabra que os he predicado. Aquí retener significa entonces hacerse cargo, ¿ya? Aquí de todo lo que Dios le ha venido entregando, ¿ya? De todo lo que Dios le ha venido dando aquí, ya de todo lo que Dios le ha facilitado, ¿cierto? A través de su ley. ¿Ya? Dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no, uno sabe, si uno se pone a estudiar la palabra, ¿ya? Y se pone entonces aquí a ser un cristiano, ¿ya? Y toda la vida está ahí estudiando la palabra y escuchando, ¿cierto?, lo que dice. Pero, ¿sabe? Si, como dice ahí, si retenéis la palabra, hay que retenerla. ¿Y cómo, de qué forma? Bueno, transformándola en conducta. Esa es la manera de retener la palabra de Dios en uno. Y si uno retiene la palabra, entonces, como dice ahí, sois salvos. Entonces ahí puedes alcanzar la salvación. Si no, ¿cierto? Si uno no la convierte en conducta, entonces creísteis en vano. Aquí creísteis en vano. En el fondo, la persona, hay personas que al final no van a entender, ¿ya? De cómo es posible que toda la vida estuvieron en la religión y no alcanzaron la salvación. Aquí, ¿por qué? Porque nunca se convirtió en conducta. Una persona nunca, siempre aquí el ser humano acostumbrado, ¿cierto? Dentro de una sociedad materialista, en que si usted necesita algo, usted va y lo compra. Usted paga por esos servicios, ¿cierto? Si me duele la muela, entonces yo voy al dentista, el dentista me soluciona el problema, porque yo estoy pagando, ¿ya? Y aquí las personas igual van a la iglesia y entonces creen que el pastor es responsable, ¿cierto? El pastor es responsable de la vida de uno. Por lo tanto, el pastor es el que tiene que entregarle a uno la palabra de verdad. Y entonces el entendimiento y los conocimientos tiene que saberlo el pastor. Y él tiene que entregármelo hecho y yo me voy a mi casa y sigo viviendo mi vida, ¿cierto? Igual, porque estoy dentro de la iglesia, ¿ya? Y la iglesia es la que tiene que protegerme, y la iglesia es la que tiene que acercarme a Dios, y la iglesia es la que tiene que entregarme la salvación. La salvación, la iglesia, la iglesia es la que tiene que darme lo que yo necesito. Aquí vamos a dejar por ahora hasta aquí ya este mensaje. Ya aquí va a ser un video más cortito que lo habitual, ya, así que nos estamos viendo entonces en el próximo video.